Bienvenidos todos en este día precioso, Everyone be welcome on this precious day, en el cual las misericordias de Dios han sido buenas, for which the mercies of the Lord have been good to han us. sido grandes, They have been great. y una vez más, And one more Él time, nos ha mostrado He has demonstrated que us su amor está sobre nosotros. that His love is over Cada us. vez que recordamos Every time we remember la expresión muy conocida an expression that is very well de known San Juan 3:16, of John 3:16, porque for de tal manera, God so loved the noche world, usted, porque de because tal manera in such a way amó God Dios, loved, y por eso dio a su Hijo unigénito. for He gave His only begotten Son. Omití la palabra mundo, I omitted the word pero ahí world, Dios está hablando de la creación, no del sistema. for God is talking about creation, not the Dios system. amó al mundo, For God loved que the dio world, a su Hijo. that He gave O His sea, only Son. se reveló como Padre de la humanidad, We're saying He revealed Himself as the Father of humanity, porque uno de los principales propósitos de Jesús because one of the principal purposes of al Jesus venir a la tierra by coming to earth fue revelarnos la paternidad de Dios was to reveal the paternity of God sobre la vida del individuo. over the life of every individual. En aquellos tiempos, In those times, la paternidad de Dios God's paternity no era algo conocido. wasn't something known. Dios se había revelado God had revealed como el Himself padre de una nación, as the father of a nation, pero no se había revelado but He como did not padre reveal de Himself individuos. as a father of an individual. De tal manera que cuando Jesús empezó a hablar In such a way that Jesus began to speak de que Dios era su that padre, God was His la father, gente contemporánea, especialmente los religiosos, contemporary, especially religious que people lo escuchaban, that were listening to Him no lo entendieron. could not understand Y Him. un par de veces, And there were a couple por times llamarse hijo de Dios, for calling Himself se a son of propusieron God, matarlo. they propositioned to kill ¿Quién se Him. cree este Who does he think para he is llamarse hijo de Dios? to call himself a son of La God? verdad The truth es que is toda revelación de Dios that all revelation of en God el inicio causa contradicción, in the initial causes confusion, causa persecución. causes persecution. Por eso es que toda revelación del Padre That's why all revelation that comes from the Father es regularmente entendida is regularly understood por la gente que tiene cierto nivel de entendimiento. by people that have a certain level of Y con understanding. ese entendimiento And with that level of understanding y obediencia a ese entendimiento and de la palabra, obedience to that understanding of the word, han crecido en madurez. they have grown to be mature. En el cristianismo, In Christianism, lo que nos hace madurar no es el tiempo, what makes us mature is not time, sino la obediencia a la palabra del Señor. but the obedience to the word of the Lord. El escritor al libro de los Hebreos exhortó a sus lectores The writer of the book of Hebrews was encouraging his y les dijo, audience and a told causa them, del tiempo, a cause of time, ustedes deberían ser maestros, by now you should be masters pero or son teachers, tales como niños but you're actually like que children, me es necesario that it is necessary for me enseñarles las mismas cosas, to teach you the same ir a things los again, rudimentos del Evangelio. of that is contained in the gospel. Cuando Dios revela su paternidad, So when God reveals His es paternity, con la intención de darnos una identidad. it is with the intention to give us an Porque identity, sobre la base de la identidad because on the foundation of se identity, desarrolla la vida alrededor de todos nosotros. all of our lives is developed. Es por eso que esta noche And that's why tonight quiero hablar del tema que titulo I want to talk about the topic that I titled Destino. Destiny. Todo destino que permanece y prevalece All destiny that prevails and remains es porque tiene un buen fundamento. is because it has a good foundation. Así como Dios revela su paternidad Just like God revealed His para paternity darnos la identidad de hijos, to give us the identity of His children, para que nosotros podamos saber quiénes somos. so that we may know who we ¿Por are. qué es tan importante la identidad? So why is identity so important? Porque es el fundamento For it is the sobre el foundation cual desarrollaremos nuestras vidas en el diario y en el cotidiano vivir. in which we will be able to develop our daily and neighborly Es living. por esa razón And it is for that que reason, después de que Jesús ayunó 40 días after y Jesus 40 fasted noches, for 40 days and nights, vino el tentador the tempter came, y la pregunta fue, and the question o la was, tentación fue, or the temptation was, si eres hijo
de Dios. If you are a son of God, Las 3 veces the 3 times que Jesús fue tentado por el diablo that Jesus was tempted by Satan allá en el desierto there in the desert, fueron: it was, si eres hijo de Dios. if you are the son of God. Lo que nos revela What that reveals la importancia de la identidad. is the importance of identity. De ahí aprendemos For there we la learn siguiente lección. Of this Los understanding. padres que marcan el destino de sus hijos The parents who mark the destiny of their son children aquellos que han desarrollado ciertas are características those who have developed certain de characteristics formación of formation para establecer un buen fundamento sobre las próximas generaciones. to establish a good foundation for the coming generations. Todos nosotros All of us nos casamos por instinto get married out of y instinct, nos convertimos en padres por instinto. and we become parents out of instinct. Por eso es que dentro del cristianismo That's why within hay Christianity, una diversidad de posturas frente a la paternidad. there is a diversity of postures in front of the paternity. Aunque todos somos padres, Although we're all no parents, todos conceptualizamos la idea de la misma manera. we all cannot conceptualize the idea in the same Porque way, cada uno de nosotros because each and every single one of us viene de un trasfondo diferente. comes from a different background. Ese trasfondo del cual venimos That background which we come nos from dio o dejó de darnos either gave us or una stopped giving us identidad. an identity. ¿Qué tanto daño le hacen los padres a los hijos que no les siembran una identidad adecuada? How much damage do parents cause their children when they don't give them an adequate identity? Una sobrina nieta, One of my nieces, sobrina nieta, o sea, nieta de mi hermano, well, she's the grandchild of my brother. escribió un pensamiento en las redes She actually wrote a thought in one of her social medias donde ella expresaba where she was o expressing expresa or expresses cómo se ha sentido en relación a la paternidad con su papá. how she has been feeling with the paternity related to her actual O father, sea, en este caso el hijo de mi hermano. or in this case, the son of my brother. Y en el contexto, And in the context, todo lo que esta niña escribía everything that this girl would write reflejaba una identidad paternal would reveal a paternal y un identity enlace con esa paternidad and how it was linked to that paternity muy profundo. that was very profound. Sin embargo, However, la gente empezó a comentar people began commentating, y los comentarios eran: and the comments were, ojalá yo hubiera tenido un padre como el tuyo. I wish I could have had a father like yours. O comentarios que Or decían: comments that would say, ¿y por qué mi padre me abandonó cuando mi madre estaba embarazada? why did my father abandon me when my mother was pregnant? Mi padre ha querido ahora ser cariñoso And now my father wants to be loving después de lo que me hizo cuando era niña. after what he committed to me, what he did to me Ahí when I había un was a little entre girl. comillas indicando que el padre había hecho algo ilícito. You know, there was an understanding there between the lines that the father did something illicit. Pero el punto es But the point is, que la mayoría de la gente the majority of people se estaba quejando por su falta de identidad. were complaining for their lack of identity. Las personas que no tienen una buena identidad People who do not have a good identity son personas conflictivas, are people who are conflicting, son personas que se sienten menos que los demás, people who feel less compared to que others. muchas veces se convierten en personas agresivas Many times they become aggressive people por causa de su dolor. because of the cause of their pain. Es por eso que hoy más que nunca, That's why now more than ever, nosotros que tenemos el privilegio de ser padres, we that we have the privilege to be parents, tenemos que ocuparnos de darles un buen fundamento we have to occupy ourselves of giving a good y foundation ponerles una buena identidad. and placing a good identity. Uno de los grandes problemas de la sociedad contemporánea One of the biggest contemporary societies es today que hemos llegado a pensar is that we have agreed to que think nuestra responsabilidad con los hijos that our responsibility with the es children darles de comer, is to simply feed es them, vestirlos, to dress them, darles un techo give them a roof e over their heads, impartirles
educación. and simply impart education. No estoy diciendo que eso no sea nuestra responsabilidad, Now, I'm not saying that is not our porque responsibility, sí lo es. because yes, it is. Pero lo que estoy But diciendo what I am saying es que además de eso, is that in addition to lo that, más importante the most es important, cuál es el legado que le vamos a dejar a las próximas generaciones. thing is what legacy we're going to leave to the following En generation. las últimas semanas, In the past couple weeks, en la mayoría de los sermones, the majority of the sermons he estado insistiendo have been insisting sobre la necesidad over the need de formar generaciones. of forming generations. Porque ese es el futuro del mundo. Because that is the future of the world. Nuestros hijos, Our children, nuestros nietos, our grandchildren, nuestros bisnietos, our great nuestros grandchildren, tataranietos our great great y grandchildren, nuestros biscanietos. and our great 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 grandchildren. Esa palabra no existe. Where does it exist? No hay forma de decirlo ni en castellano ni en otro There's idioma. no way of saying it in Castellan or even in Pero el English. punto es But the point que la Biblia is dice that the Bible does que el say justo dejará that the herencia righteous shall leave an a los inheritance hijos de sus hijos to the children of his children, por 1000 generaciones. to 1,000 generations. El apóstol Pablo en la primera epístola o la segunda epístola a los Corintios, Apostle Paul in the first epistle of en el Corinthians, capítulo 12 él dijo, in chapter 12, he said, porque no es de los hijos atesorar para los padres, because it's not for the children to treasure up for their sino de los parents, padres atesorar para los hijos. but for the parents to save those riches Cuando for their children. nosotros escuchamos la palabra atesorar, When we listen to that word to treasure or lo to cual save, es un tesoro de acumular, de guardar, de which is a treasure proveer, defined by accumulating or saving or providing, pensamos en recursos naturales. naturally we think of those natural Es resources. bueno tener una idea de dejar a sus hijos algún recurso Of course, it's good to think for your children and leave them a natural resource para que ellos puedan desarrollar su vida cuando usted ya no esté, so that they can develop their lives once you're not here o anymore, cuando les toque el momento de asumir sus propias or responsabilidades, whenever it's their turn to assume their responsibilities al agregar a su vida, and to aggregate to their además de lives, ser hijos, el convertirse en padres. and not just your own children converting into parents Sin themselves. embargo, However, no serviría de mucho it would be useless si or les not dejamos much use una herencia económica, if we leave them an economical inheritance, pero no les damos principios y valores but not give them the values or the para que ellos principles puedan multiplicar to be able to lo que les multiply podamos dar whatever we may y give mantener un estilo de vida que agrada a Dios and maintain a lifestyle that is pleasing to God sin que el dinero los corrompa. without money corrupting them. La mayoría de las veces, Majority of the times, acá o muchas veces, or many times, acá en los Estados Unidos, here in the United States, las fortunas multimillonarias multimillionaire fortunes duran una generación más simply last one more o generation, quizá dos. maybe two. ¿Por qué? Why? Porque los padres acumularon grandes riquezas, Because the parents were able to accumulate great riches, pero no le dieron una identidad fundamentada en valores y en principios a sus hijos. but didn't give them an identity that was founded on values and principles. El punto que quiero redondear en este momento So the point that I want to repeat in this moment es que es bueno pensar is that it's good to en think dejarles algo material a nuestros hijos y a nuestros nietos, in living something that's material to our children and pero grandchildren, no es nuestra obligación prioritaria. but it's not our priority as far as Nuestra obligation. obligación primaria But our obligation that's es primary asegurarnos is to assure de que ourselves nuestras generaciones that our following se generations asienten, can be able se to sit fundamenten and be placed y crezcan fundamentally con una identidad de hijos. so that they can grow up with an identity Porque of si no being a tienen son. una identidad de hijos, Because they don't have the identity of being cuando el of Cristo children, de la gloria when the Christ of se glory les revele reveals y himself los to them quiera traer al Padre. and would want to bring them to the Porque Father, Jesús dijo, for Jesus said, nadie puede venir al Padre no one can come to the Father si el Hijo no lo trae. if the Son does not bring Y them. nadie puede venir al Hijo And no one can come to the Son si el Padre no lo lleva. if the Father doesn't Hay send una him. interacción For there is an interaction entre la identidad del Padre y la identidad del Hijo between the identity of the Father and the Son que enlaza
that it comes to que link, entreteje that it comes to bond el presente y el futuro the de la vida present del and the hombre. future of the life of Por man. eso Jesús dijo que era tan importante. That's why Jesus said it was so important. Cuando los padres no cumplimos ese rol importante y When us prioritario, parents don't fulfill that very important role and y el proprietary, Cristo de la gloria se le revela a la gente then the Christ of glory comes to reveal himself to para people, traerlos al Padre Dios. to bring them to the Father God. Estas personas tienen muchos conflictos. These people have a lot of conflicts. Conflictos que por su falta de identidad de For hijos their lack of identity as children, no accesan la herencia que el Padre Dios tiene para ellos. they cannot access the inheritance of the Father that Una He has for them, vida que agrada a Dios. which is a life that is Una pleasing to vida God, que tiene un fundamento en el Espíritu. a life that has a foundation Y in the no lo Spirit, pueden entender. but they can't understand it. Hoy día Nowadays, Dios quiere probar nuestros corazones. God wants to test our hearts. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar How far are we willing to go por aquellos hijos que Dios ha puesto a nuestro cuidado? for those children that God has placed in our care? Si usted no tiene hijos, If you don't have children, tiene también una responsabilidad para con la humanidad. you also have responsibility when it comes to El humanity, impartir, of imparting, el transmitir. of transmitting. Dice la Escritura en Génesis 22:1. The scripture says in Genesis 22 verse 1, Aconteció después de estas cosas it came to pass after these things que Dios probó that God tested a Abraham. to Abraham. Y Abraham respondió, Abraham replied, aquí estoy. here I am. Verso 2. Verse Y 2, Dios le dijo, and God told him, toma a take tu único, your only son, a quien amas, the one you love, a Isaac, Isaac, y ve a la tierra de Moria and go to the land of Moriah y ofrécelo allí and offer him en then holocausto as a burnt offering en uno de los montes que yo te diré. on one of the mountains that I will show you. Seguramente ese pedido de Dios Surely that request of fue God uno de los más difíciles que Abraham tuvo que enfrentar en su vida. was one of the most difficult that Abraham had to face in Porque his si life. usted recuerda, Because if you remember, le había tomado 25 años it took him 25 years esperar para que naciera Isaac. to wait for Isaac to be born. Aunque unos 10 años antes, Even though 10 years before, Abraham quiso apresurar el plan de Dios Abraham wanted to rush God's plan y tomó por mujer a la criada de Sara, and took as his own wife the servants of de donde Sarah, salió o nació Ismael. which Ishmael was born out of Sin that. embargo, However, la identidad, identity el propósito and the purpose y el destino and destiny de las generaciones de Abraham of the generations of Abraham no estaban en Ismael, were not in Ishmael, estaban en Isaac, but they were within Isaac, porque él era For he el que was tenía la promesa. the one who had the promise. Y aunque no llegó a ser el primogénito And although de he was not Abraham, the firstborn of Abraham, aunque Isaac sí fue el primogénito de Sara, although Isaac was the firstborn of Sarah, eso no le quitó su lugar de principalidad. that did not take his place of Menciono principality. esto And I mentioned porque this hay personas for there are people que nacieron fuera del matrimonio, that were born out of o wedlock, que nacieron de una or violación, that were born out of o even que nacieron de un adulterio. sexual abuse or an Y por adultery. eso su identidad como hijos ha sido afectada. That's why their identity as children has been Y affected. hoy en día que son adultos, And nowadays that there are se adults, sienten indignos, they don't feel worthy. se sienten incapacitados. They feel like they're not Pero la capable. verdad But in reality, es que Dios is that también God tiene un plan para esas personas. also has a plan for those Porque people. dice la Escritura For Scripture en el says Evangelio según San in Juan the Gospel of John que hay hijos that there are children engendrados según la voluntad del hombre. who are engendered between man's Pero will, hay hijos but there are children engendrados según la voluntad de Dios. that are engendered due to God's will. Ahora, no es para que usted se pregunte Now, it's not for you to ask yourself, cómo yo fui engendrado. how was I engendered? Por la voluntad del hombre Was it
by man's o por will la voluntad de mis padres. or by my Father's Lo will. importante But the important es que la thing Escritura dice is that the scripture does que el say Señor vino a dar luz that the Lord came to give a light todo hombre to all men que viene a este mundo. that comes to this Así es world. que como naciste, So however you were como born, fuiste concebido, however you were conceived, no es tu responsabilidad. is not your Tú no responsibility. escogiste cómo nacer. You didn't choose how Esa to es be born, responsabilidad de tus but padres. that was a responsibility of your parents. Qué silencio el que hay esta noche acá. There is a great silence here tonight, Pero tu responsabilidad but your responsibility es desarrollarte como ente, como criatura, como hombre y como ser humano. is to develop yourself as a human being, as a creature, and as a man, Es por eso a human being. que Dios probó And that's why a God Abraham. tested Abraham. El contexto de Abraham The context of Abraham era un contexto idólatra, was an idolic, era un contexto pagano. was a context that was pagan and Los idolatry. padres de Abraham, For Abraham plans, aunque la Biblia no dice mucho de ellos, though the Bible does not mention eran much of them, personas sometidas a la were idolatría people submitted to idolatry y a las costumbres del paganismo. and to the customs of paganism. Sin embargo, However, eso nunca fue una excusa that was never an excuse para que Abraham se for convirtiera Abraham to convert en el himself padre de la fe, in the father of en faith, el amigo de Dios, and God's en friend, el hijo del Dios Altísimo, and the son of the en aquel Almighty tiempo God. que no había la revelación de la paternidad. In that time where there was not a revelation of God's Abraham paternity, se convirtió but Abraham converted en un modelo into digno a de model seguir. that is worthy to follow. Pero llegó el momento But the moment en que came Dios probó a in which Abraham. God tested Abraham. Proverbios 17:3 dice: Proverbs 17:3 says, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero Jehová es quien prueba los corazones. the crucible for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the heart. Ahí hay un principio. There's a principle there. Todos nosotros, All of us, tarde o temprano, sooner or later, tendremos que darle cuentas a Dios, will have to give accounts porque to Él God probará nuestro corazón. because He is going to test La our pregunta heart. es, ¿cuál fue la intención de Dios al probar a Abraham? So the question is, what was God's intention by El testing verbo Abraham's heart? en el arameo antiguo en el cual fue escrito ese pasaje, The verb in the Aramaic that was before, probar es la palabra sarap. the word test is the word sarap, Se escribe con una T antes de la S, which is a T before the S, que significa which means refinar, to refine, probar, to test, comprobar to verify, o fundir. or to establish. Como nosotros hemos escuchado, Just as we've heard, la Biblia the Bible tiene influencia has an influence de ciertos idiomas muertos de los días del Antiguo Testamento, of certain languages that are actually dead but were included in tales the Old como Testament. el acádico, el fenicio, Just el like the sirio, Akkadic, the Phoenician, and the Syriac, etc. etc. Pero también But also, hay una influencia en la Biblia del árabe. there is also an influence in En Arabic. la palabra sarab, The word por sarab, causa de la influencia árabe en el idioma, that was by the influence of the Arabic in the language. porque si usted no lo sabía, Because if you did not know, en el Antiguo Testamento in the Old Testament, originalmente hay algunos párrafos, there's en originally palabras some árabes. paragraphs and words Aún en nuestro castellano that are Arabic, but even in our hay Spanish language, palabras árabes. there's also Arabic words. ¿Cuántas veces hemos dicho How many times have we said nosotros, ourselves? ojalá, And the Spanish word is ojalá. ojalá? Ojalá. Eso en árabe expression. significa That in Arabic means si Dios quiere, if God wants, si Alá quiere. if God willing. Pero ya se hizo una parte de lo que es nuestro lenguaje. But it has become a part of our own Esto es lo language. mismo que pasó con la palabra salah. This o is the same sarab, thing that happened with the same word que por salah. la causa de la influencia árabe Because of the Arabic, llegó a influence, significar it came to be defined refinar. as refine. En el hebreo antiguo o In the- arameo antiguo, In the previous rabbinic
Y en el Arabic, arameo contemporáneo, that's contemporary, porque todavía se habla arameo, because there's still Arabic la is still palabra spoken. sigue significando The word continues to mean refinar. refine. ¿Qué es lo que Dios quería hacer entonces con Abraham? So what did God want to do with ¿O Abraham? cuál es el propósito de las pruebas en la vida? Or what is the purpose of these trials of life? De las demandas de Dios Of God's demands? o los desafíos que nos plantea la existencia. Or even that challenges that come to exist? Es para que se evidencie It's so that there can be en evidence dónde está nuestro corazón. of where our heart stands. En dónde estamos parados realmente Where are we truly y standing? de qué estamos hechos por dentro. And what are we made of? Es por eso, amados, That's why, my que beloved, las adversidades de la vida, that the adversaries of life, aunque Dios no acostumbra a enviar adversidades, although God does not custom to send pero adversaries, las adversidades de la vida but the adversaries of life pueden convertirse en escalones can come to convert into o steps para que usted baje so that you can go down o para que usted suba. or that you can go back up. Los problemas o lo van a hacer bajar Either the problems will make you go down o lo van a hacer subir. or will make you go up. ¿Qué es lo que va a hacer que sea una o la otra cosa? So what's going to make you either go up or down? La identidad que usted tiene. The identity that you carry. Y la identidad, en Identity, este caso, in this es case, un sinónimo de madurez, is a synonym to maturity, de crecimiento. of growth. Es por eso que hay creyentes And that's why there are que believers cuando vienen los problemas that when the problems come, descienden. they descend. Su fe Their se faith apacha, su shrinks. fe se hace pequeña, It becomes small. su fe disminuye Their faith y su diminishes confianza en Dios decrece. and their trust in God Y en decreases. vez de caminar en fe, And instead of walking in en pos de la faith, victoria en contra de la tormenta, going for victory and in the face of the se storm, desaniman they become y se discouraged desalientan. and they become without Por el hope. otro lado, But on the other hay hand, personas que cuando enfrentan adversidades there are en la people when they vida, face adversities in life, esto les sirve this works para afirmar su fe to be able to affirm their y se faith, evidencia de qué están ellos hechos. and the evidence is real of what they're made of. La palabra paciencia The word patience viene de dos expresiones griegas. comes from two Greek Son expressions. dos palabras. It's two words. La palabra upos The word opos y la palabra moneos. and the word moneox. Upos moneos Opos moneox se traduce paciencia, is translated as patience. pero en el griego se escribe But in the Greek it is written upomone, opomonoe, lo que quiere decir which means que paciencia that patience es aprender a avanzar en medio de gran adversidad. is learning to advance in the face of great adversity. La paciencia es una de las señales de la madurez Patience is a signal of maturity y es parte del fruto del Espíritu. and is part of the fruit of the Spirit. Las únicas personas The only persons que tienen people madurez that have y maturity evidencian paciencia and they evidence y patience, evidencian bondad they evidence en goodness medio de la adversidad in middle of son adversity, personas que tienen una identidad are como people hijos de who have Dios identity as children of God, y lo demuestran a través de su madurez. and they demonstrate it off of their maturity. Entre más rápido comprendamos esta verdad, And the faster we're able to understand this truth, más rápido comprenderemos the faster we'll be able to que understand las adversidades de la vida that the adversities of life nos prueban a nosotros mismos come to test ourselves de qué estamos hechos. of what we're made of. La pregunta es, So the question is, ¿necesitaba Dios saber cómo era el corazón de Abraham? did God need to know how Abraham's La heart was? respuesta es no. The answer is no. ¿Por qué? Why? Porque Dios conoce los corazones. For God knows the hearts. Las pruebas de la vida The trials of life no le demuestran nada a Dios, do not demonstrate God anything, sino te lo demuestran a ti mismo. but they demonstrate Him to yourself. Porque eres tú For it is el que you tienes que ser consciente who have to be del nivel conscious de tu madurez. of your level of maturity. Esta misma palabra This same word se usa en el libro de Jueces en el capítulo número 7. is used in the book of Judges, chapter 7. Cuando dice que Jehová le dijo a Gedeón When it says here, but the Lord said to Gideon, que cuando llamó a los valientes que lo iban a seguir a la guerra, that when he called the brave men to follow him into war, aparecieron 10,000. 10,000 appeared. Pero Dios le dijo, But God said, todavía son muy numerosos. this is still too numerous. Números, Jueces 7:4. Judges 7, verse
verse 4. Déjalos descender a las aguas Bring them down to the water, y allí te and lo there probaré. I will test them. La fidelidad The faithfulness en el propósito divino and the divine purpose no es algo que se evidencia a través de tus expresiones verbales, is not something that's verified through your verbal expressions, sino es tu firmeza but it's your firmity cuando Dios te llama y determina para hacer algo. when God calls you and determines you to do Ahora, ¿por qué something. estoy enfatizando en esto? So why am I emphasizing Porque this? lo que nosotros somos Because what we are será lo que marcará el destino de nuestras futuras generaciones. will be what would mark the destiny of our future generations. Amados, My el beloved, cristianismo no fue diseñado como una religión. Christianity was not designed as a religion. Cuando Dios pensó en el evangelio de Cristo, For when God thought about the no gospel of pensó en Christ, una religión que reemplazara nuestras creencias antiguas, He did not think of religion to just replace sino diseñó un plan our beliefs before. But basado He en el designed principio de identidad de hijos a plan that was based on the identity of para que en children, el diario vivir so that in the daily living, nuestra vida sea transformada. our lives could be transformed. Ese es el meollo del evangelio. That is the purpose of the gospel. Usted está en Cristo For you are in Christ para convertirse to convert en una mejor yourself persona, into a better person, para madurar, so that you can para mature, crecer, so that you can grow, para vencer las so adversidades you can defeat your y adversaries, en medio de esa adversidad and in the middle of those adversaries, avanzar. you can advance. Eso es, repito, lo que significa la palabra paciencia. And I repeat, that's what the word patience means. Paciencia no significa Patience does not mean soportar, that you can just aguantar, sustain or that you can esperar. guard and just wait. No. No. Paciencia significa But patience means avanzar en medio de gran adversidad. advancing in the midst of great adversity. La vida está adversaries. llena de conflictos. For life is full of La vida conflicts. está llena de problemas. Life is full of Y el problems. ser hijo de Dios And being a son no of te God exime de esas circunstancias. does not exempt us from Por those eso el Señor problems. Jesús dijo, That's why the Lord Jesus no te said, pido que los saques del mundo, I do not ask you to take them out of the world, sino que los guardes del mal. but to guard them from evil. Santifícalos en tu palabra. Sanctify them in your Tu word, palabra es la verdad. for your word is the truth. La verdad de Dios, que es su palabra, And the truth of God, which is His word, es la herramienta más grande, is the greatest tool, más poderosa, most powerful más tool, fuerte, the más strongest, sólida the most con que solid. contamos los creyentes. that us believers can count on. Pero mi pregunta es, But my question is, ¿conoce usted la palabra de Dios? do you know the word of God? ¿Tiene una buena identidad de hijo? Do you have a good identity as a son ¿Tiene una or buena daughter? relación con Dios su Padre? Do you have a good relationship with God Porque your así Father? como es su relación con Dios, Because just how your relationship with God así is, será su relación con sus hijos. that's how your relationship with your children Este would be. principio lo establece la Escritura For the scripture establishes this cuando principle Pablo dice, when Paul says, crecemos viendo, we grow up seeing, crecemos viendo or we grow up seeing como por un espejo. like in a mirror, Porque la vida se imita. because life is imitated El hombre crece por imitación. and man grows by imitation. Nuestro nietecito de 6 meses, Our grandchild of 6 months, hijo del pastor Víctor, who is the son of Pastor Victor, ha aprendido a imitar la tos de su abuelita. has learned to imitate the coughing of his grandma. Y esta She's, es una tos alérgica. it's just an allergic cough. Y de repente el niño empezó, And then the little child began, y después de toser se ríe. and Ok, after dice, coughing, ya he ves que just aprendí. smiles, like saying, see, Y I se learned. me le acerco yo y le digo, So then I get close to him and do the same thing. y él me contesta, And he replies, ¿por qué? why? Porque los niños desde pequeños aprenden por imitación. Because children, since they're little, they learn by imitating. No importa qué le digas tú a tus hijos, It doesn't matter whatever you say to your children. ellos van a imitar lo que tú hagas, no lo que tú dices. They're going to imitate whatever you say or do. Hay 3 maneras de guiar a los hijos: There's 3 ways to guide your children: por instrucción, by instruction, por corrección by correcting, y por disciplina. and discipline. Instrucción, Instructing, corrección y correcting, disciplina. and discipline. Instrucción Instruction es enseñanza a través del ejemplo. is teaching by example. Todos nosotros, All of us, como Abraham, as Abraham, le estaba enseñando a Isaac was teaching Isaac
la fe y la confianza en Dios the por su faith and actitud. trust in God by his attitude. La Biblia no nos dice qué edad, The Bible does not tell us what tenía age Isaac. Isaac had, pero ya tenía una edad donde entendía. but he did have an age of where he understood Porque cuando things. estaban frente al sacrificio Because when he was in o front of iban the en camino al sacrifice, sacrificio, or on their way to that Isaac le sacrifice, preguntó a Abraham, Isaac did ask Abraham, tenemos el fuego, do we have the fire? tenemos la leña, Do we have the wood? pero ¿dónde está el sacrificio? But where is the sacrifice? A lo que Abraham le respondió, To Abraham replied, Jehová proveerá. for the Lord will provide. Abraham estaba actuando en fe Abraham was acting in y faith al mismo tiempo and at the same time instruyendo a Isaac en la fe. instructing Isaac through his faith. La instrucción debe de ser Instruction should a be través del ejemplo. through example. Pero en segundo lugar, But a second- tenemos el recurso de la corrección. We have the resource of correction. Por eso es que una versión en Proverbios 22:6 dice, That's why there is a version of Proverbs 22:6. corrige al niño cuando es pequeño, Correct the child when he is small, para que cuando sea viejo no se aparte. so that when he grows, he does not part Corrige al ways. niño en su carrera, Correct the child in his para path, que cuando él tenga que decidir, so that whenever he has to decida decide, correctamente. he can decide correctly. Corregir Correcting es dialogar con el hijo, is to have a dialogue with the child, enseñarle el porqué de las cosas. to teach him the why of Es decir, things. It's to say, A un jovencito de 12, 13, 14, 15 años, you know, when you have with a youth of 12, 13, or 14 years, usted ya no lo corrige igual que un niño de 3, 4, 5 años. you're not going to correct them in the same manner of someone who is 3 or 4 or 5 years old. Porque a esa edad At that age, ellos ya razonan. because they have reasoning. Entonces usted los va a corregir So if you're going to correct them enseñándoles by teaching el them camino correcto. the correct path, Diciendo lo que estás pensando no es correcto. by telling them whatever you're thinking La is not manera correct, correcta es esta. for the correct way is this. Eso se llama establecer corrección. That is establishing correction. Corregir sus caminos To be able to direct con their nuestro ways ejemplo by our example y nuestra instrucción. and our instruction. Pero en tercer lugar existe la disciplina. But third thing that does exist is discipline. Y ahí ya vienen las consecuencias de sus malos actos. Now here's where the consequences of their actions A enter. veces hay que pegarles un jalón de orejas Sometimes we do have to pull their ear a little o bit, darles un par de golpes allá donde Dios los hizo bien dotados. or give them a spanking in places where there's a little bit more meat. En la parte posterior, abajo de donde termina la espalda, At the lower part of where the back ends, que muchos de nosotros conocemos como las nachas. that many of us know as the booty cheeks. Muchos padres, Many parents, en vez de instruir instead of y en instructing vez de corregir, and instead of correcting, se han dedicado a disciplinar. they simply dedicate themselves to Y una discipline. mala disciplina, And it's a bad porque su discipline, disciplina son los gritos, because discipline is just es shouts, es el maltrato, it's just a que mistreatment muchas veces se convierte en abuso. that many times just turns into abuse. Mire, la ley en Texas no le prohíbe Look, que usted Texas law discipline a sus hijos, does not prohibit for you to discipline your pero children. sí le instruye para que lo haga correctamente. But if you instruct it to do it right, Porque no hay necesidad de herirlos, golpearlos because there's no reason for you to y wound them or marcarles el hit them cuerpo. or simply bruise their Como un body. caso que yo supe, Like there was a case that I knew que of la hija de myself, 15 años le dio una golpiza. that there was a daughter 15 years old that just gave a beating, El resultado fue que la familia se desintegró. and the results ended up being that the family just Los separated, hijos fueron disintegrated. llevados a hogares The sons were taken to places temporales temporary, y el padre tiene prohibido ver a sus hijos. and the father is prohibited from seeing ¿En his own dónde empezó children. todo? Where did all that start? En una disciplina incorrecta. Because of an incorrect Dios no nos discipline. dio los hijos para que los maltratemos. God did not send his children simply to mistreat Por them. eso Pablo escribió en el libro de los Efesios, That's why Paul wrote in the book of Padres, Ephesians, fathers, no provoquen a ira a sus hijos, parents, do not provoke the anger of sino your children, críanlos but raise them en disciplina of y discipline amonestación del Señor.
and with the correcting of the Lord. Si quiere interpretar la palabra disciplina de otra manera, If you want to interpret the word discipline in another way, también la disciplina discipline also puede ser estar dispuesto a someterse a un proceso de formación. can be willing to submit yourself to a process La of palabra formation. disciplina The word discipline viene de la misma raíz de donde viene la palabra discípulo. comes from the same root that the word disciple comes Sus from. hijos Your children son sus discípulos. are your disciples. Hace algunos años atrás, Some years back, y ya voy a cerrar, and with this I'll yo close, compartí el tema I shared the topic, marido, husband, pastor de tu casa. pastor of your house. Aunque tú no tengas un llamado a pastorear una congregación, Although you may not have a calling to pastor a congregation, todos los padres all parents tenemos or all un fathers llamado have a calling para apacentar a nuestros hijos. to be able to shepherd our children. Y por extensión, And by extension, eso incluye a nuestros nietos. that includes our grandchildren. Usted no puede eludir la responsabilidad moral que tiene con sus nietos, You cannot elude the responsibility that's morally with your porque grandchildren, sus hijos because your children son el reflejo de lo que usted hizo, are a reflection of what you became and did, de lo que usted hizo en ellos. of what you did in them. Sus hijos son lo que usted les enseñó. Your children are whatever you taught them. Sus hijos son para lo que usted los formó. Your children are for whatever you Sus formed hijos them. actúan Your children act según los principios y valores que usted les ha dado. according to the values and principles that you've given them. Hay madres There are mothers y hay padres and there are fathers consentidores that spoil que no permiten and that don't que allow se instruya, to corrija instruct, y correct, disciplina. and discipline. Hay mujeres There are women que cuando el marido va a corregir, that when the father is going va a to correct instruir and to o va a instruct disciplinar, or even to discipline, ellas se interponen she puts herself in the way y estorban el camino de la disciplina, and intervenes and disturbs the way of discipline, o viceversa. or vice versa. Padres que impiden que la madre discipline, corrija o instruya. There's fathers that don't allow the mother to either instruct, correct, or discipline. El daño se lo están haciendo a los hijos. And the damage is just going to the Y children. yo conozco casos And I know of cases donde where se le habló a los padres. the parents were talked to. Se les dijo, tus hijos están así y así. We told them their children are this, or Ellos that. entraron en un estado que en psicología se llama negación. And they entered into a state in psychology that is called denial. Y empezaron a negar. And they No, began mis to hijos no deny. son así. They said, no, my children Mis aren't like hijos this. no lo puedo creer. I can't believe my children would ever do that. Es que esos maestros de la iglesia infantil no los It's because quieren. those teachers of the school's ministry O esos maestros don't de la instruct escuela them. no quieren a mi hijo. Or those teachers don't just Mi like hijo my es son. bueno. My son is good. El resultado de un caso en particular So in a particular case, the result in es que their los being, hijos de esta persona hasta el that día the- de hoy están en la cárcel the children of this particular person are still in jail por today drogas y por desórdenes morales. because of this organization or just violation of morals. ¿Y dónde están los nietos? And where are the grandchildren? Muchos de esos nietos Many of those andan grandchildren deambulando por la vida are just running around for sin life ninguna dirección. without direction. Por eso es que si usted fue un mal padre, That's why if you were a bad father, procure ahora que está en Cristo ser un buen abuelo. just make it your task to be a good grandfather now Es that you're in decir, Christ. la responsabilidad directa de criar a sus nietos no está en usted, Or as to say, the responsibility of you raising your grandchildren is not necessarily within you, pero sí la responsabilidad moral but the moral responsibility de is influenciarlos con buenos principios y con buenos valores. to be able to influence them with good principles and values. Porque sus nietos son su progenie, Because your grandchildren are sus descendientes. your descendants. Hay algo muy particular. There's something that's very Nosotros particular. tenemos 7 nietos. We have 7 grandchildren. Pero Víctor Alexander tiene una particularidad que yo meditaba But Victor Alexander has a particularly thing en that I una was de mis meditating caminatas matutinas. that is one of my long walks. Y Víctor Alexander, And Victor de Alexander, todos los 7 nietos, out of all 7 of them, es el que hasta el día de hoy is the one that to this es el day único is the only que one va a perpetuar mi apellido. that's going to take my last name. Porque los otros varones Because the other males son hijos are children
de mi hija. of my daughter. Otro hijo tiene solo mujeres. And another daughter only has girls. Otro hijo tiene una nena. Another daughter has one girl. De manera que Víctor Alexander In such a way that Victor Alexander es el abanderado del apellido Higueros. is the one that's going to carry the name Higueros. Ojalá y Jamie nos regale otro. I hope that Jamie will give us Que another. aunque no directamente va a ser Higueros, Although directly he will not be Higueros, sino va a ser, yo digo, Marero. but he's going to say Marrero. Yo molesto a Raymond I y le digo, ¿cómo está tease- Raymond Marero? tease Raymond because I'm like, how are Porque you, en Raymond Guatemala la Marrero? palabra marero es un mafioso. Es Because in Spanish, the word marrero is a gangster, y yo lo molesto. and I just tease him with that. Pero es importante pensar en el futuro de nuestros hijos. But it's important for us to think about the future of our Le resalté children. esta particularidad no porque tenga preferencias con los nietos, And I share this with you not because I have a preference with my grandchildren, sino que por el hecho but simply de the ser fact el portador del apellido. that he is going to be the one that carries Y esto the, lo entendí or I'm the one that gives the last porque mi name. And I abuelo understood siempre me this decía, because my grandfather always tell me, mijo, son, hay que cuidar el apellido. we have to take care of La the Biblia last name. dice, mejor es el buen nombre que las muchas riquezas. The Bible says it's better to have a good name than many riches. Aunque mi abuelo recibió a Cristo en su lecho de muerte a través de su servidor, Even though my grandfather received Christ on his deathbed thanks to your él tenía una servant, moral y una honra muy alta. he had a morality and an honor that was very high. Entonces yo decía, ¿por qué mi abuelo So I would ask nos dice a myself, nosotros que hay que cuidar el apellido? why does my grandfather tell me, hey, we have to guard our last La name? pregunta es, And the question is, porque su servidor, the answer is because con your mis dos servant, hermanos varones, with my both brothers, somos los únicos hijos de su hijo varón. are the only children of his own Todos los son. demás tuvieron mujeres. Because everyone else had just Entonces girls. él en nosotros veía la perpetuación de su apellido. So in us, he would see the legacy that would be carried El for his punto last es, name. ¿cómo quieres tú perpetuar a tus descendientes? So my point is, how do you want to perpetuate your own Tengan descendants? o no tengan en primer lugar tu apellido, They have or don't have your last name in first place, tienen tu sangre. but they do carry your blood. Los hijos de tus hijas tienen tu sangre. The children of your daughters have your blood. Aunque ahora tendrán el apellido de su marido. Although now they're going to carry the name of their own father. Pero But ¿pasarás la prueba que Dios hace a tu corazón? will you be able to pass the trial that God places in your heart? ¿Cómo van a ir tus generaciones? How are your generations follow? ¿Cómo se van a ver tus generaciones de aquí a 50, 100 años? How are your generations going to be seen here to 50 years? A lo mejor nosotros ya no vamos a estar aquí, We might not even be here. pero ellos nos recordarán y dirán, But they will remember us and say, gracias a mi tatarabuelo, thanks to my great-great-great-grandfather, tengo estos principios. I have these principles. Gracias a mi abuelo, Thanks to my tengo este grandfather, estilo de vida. that I have this Gracias a lifestyle. mi padre, Thanks to my father, hoy soy lo que soy. that I am what I am Porque hay today. muchos hijos Because there's many que children deniegan that they la deny relación con sus padres the relation with their porque fathers, estos no hicieron lo que deberían hacer con ellos for they did not do what they had to do with them. en su formación. And that's for Queridos their hermanos, transformation. So, beloved brothers, Y probará Dios and God will test el corazón de José, the el heart of corazón de Joseph, Pedro, the heart el of corazón de Peter, Marcos, the heart of el Mark, corazón de María, the heart of el Maria, corazón de Chepe, the heart of Chepe, el corazón de Pepe, the heart of Pepe, el corazón de Fernando, the heart of Fernando, el corazón the heart de Juan, of John, el corazón de Rafael, the heart of el Raphael, corazón de Harry, the heart of Harry, el corazón de Vicky. the heart of Vicky. La pregunta es, So then the question is, ¿cómo estarás después del día de la prueba? how will you be after the day of trial? En otro sentido, la Biblia dice, hablando Santiago, Speaking about James, in another sense, the Bible says, bienaventurado el hombre blessed is the man que cuando viene el día de la prueba that when the day of trial comes, permanece firme habiendo pasado esta. he remains firm going through it. No importa cuántas tormentas vengan, Doesn't matter how many storms may no come importa cuántas tormentas ya superaste or how many storms you have conquered. y qué aprendiste de ella. What matters is how many you've conquered Porque and what si you no learned from them. aprendemos de las pruebas que nos presenta la vida, Because if we don't learn from the trials that life presents, no maduraremos para enfrentar el futuro. we will not be able to mature to be able to Y face por the lo future. tanto, And in such a no way, dejaremos un buen legado a nuestros hijos. we will not be able to leave a good legacy for our children. El tiempo se acabó.
Time is over. Vamos a hacer una palabra de oración. Let's do a word of prayer. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por la oportunidad de escuchar tu palabra. for the opportunity to hear your La word. hemos compartido con todo el corazón. We've shared it with all of our hearts. Ahora te rogamos en el nombre de Jesús And now we beg you in the name of que Jesus cada padre, that every que father, cada madre, that every mother, que cada abuelo that every que cada grandfather, abuela grandmother reflexione can reflect y que llegue a la reacción and can come to de react. decir, It's to say, tengo que corregirme I have to correct para myself transmitir a mis to generaciones transmit to my un generations buen legado. a good legacy. Es un tiempo de arrepentimiento, It's a time of repentance, de cambiar nuestra manera de pensar to change our way of y thinking, empezar a ver la vida to start seeing con la life identidad de hijos de Dios, with the identity as children en of God, obediencia, in con obedience, principios, in con principles, valores, and values. porque eso va a crear un legado For that will create a legacy para las futuras generaciones for the future y generations, es lo que hará la diferencia. and that will make the difference. Para eso nos alcanzaste, You have reached us for that, para cambiar nuestro presente, to change our present, para borrar nuestro pasado to be able to erase our lleno de past, pecado y de maldad full of sin and y wickedness, prepararnos un futuro and that we can prepare ourselves en for la a medida que future maduramos, in which way we lleno de mature, gloria y bendición full of glory and aquí en la blessing tierra, here on earth, y para nuestras and generaciones for our que generations serán afectadas that will be affected aun cuando nosotros ya even no when estemos we aquí. are no longer present Nuestro here. estilo de vida Our lifestyle trasciende a las generaciones will venideras. transcend to the following Gracias, generations. Padre, Thank you, Father, por tu amor y tu bondad. for your love and goodness. Bendigo cada generación. I bless every generation. Bendigo los descendientes de cada uno de los que escuchan. I bless the generation of everyone who hears. Bendigo sus vidas And I bless their para lives que sean transformadas por el poder de tu so palabra. that it can be transformed by the power of En el your word. nombre de Jesús, In the name of para la Jesus, gloria de tu for the nombre. glory of your name. Amén. Amen Amén. and amen.